Hoy lo cuento resumido. Equipo Foca. En la década de los 80, en un buque de guerra llamado Chico Bueno de Ham, existía un grupo muy particular. Este grupo era conformado por Claggart y Switch, dos focas entrenadas para desactivar explosivos marinos, y su compañero delfín llamado Delfino. Ellos tenían la misión de desactivar una mina, y aunque Switch intentó advertir a Claggart que aquella mina era una muy peligrosa y era mejor llamar a un humano para el trabajo, esta testaruda y bigotuda foca quería hacerlo él mismo, y así lo hizo. Todo parecía haber resultado bien, sacaron la mina y la llevaron al buque, pero aquella mina no había sido totalmente desactivada y explotó frente a la vista de todos los tripulantes. Y además de eso, impactaron en unas rocas. Aquel impacto hizo que las chapas que tenía Claggart en el cuello se desprendiesen y quedasen en el fondo del mar. Ya pasaron varios años desde aquel incidente y aquí conocemos a dos jóvenes focas llamadas Quinn y Benji. Quinn era muy despreocupado y tomaba decisiones muy tontas, pero a pesar de eso, su amigo Benji siempre estaba a su lado. También conocemos a Geraldo, una foca que había logrado escapar de un acuario y presumía aquella hazaña resaltando su autoproclamado gran ingenio y facciones perfectas, además de su grandiosa mística. Luego de escuchar la asombrosa historia de Geraldo, Quinn decide salir de los límites de su hogar para conseguir comida, pero en vez de eso, encuentran las chapas que hace muchos años Claggart perdió. Como ellos se habían alejado mucho de los límites de su hogar, se encontraron con un par de tiburones al que llamaremos tiburón tonto grande y tiburón tonto pequeño. Las focas nadaron y nadaron para poder escapar, pero Benji fue rodeado por estos tiburones. Quinn, sin pensarlo dos veces, fue tras ellos para ayudar a su amigo, que felizmente pudo despistar y perder a los tiburones. O eso creían, porque los depredadores aún estaban tras ellos, pero luego del plan de escape de Quinn llamado el giro remolino, logran hacer que el tiburón tonto pequeño se meta dentro de la boca del tiburón tonto grande. Y así, pudieron escapar y saltar a su isla quedando completamente a salvos. Quinn estaba emocionado con el nuevo objeto que había encontrado, y aunque no sabía para qué servía, le divertía saber que podía hacer señales con ello. Y como eran dos chapas las que encontró, uno se lo dio a su buen amigo Benji. Aquella isla de focas sufría una escasez de comida y solo tenían percebes para alimentarse. Aquí conocemos a Beth, una foca extrovertida y algo loca, que superaba el sabor de los percebes lamiendo rocas y mirando fijamente al sol. Todos ya estaban cansados de comer esas cosas feas, pero el anciano foca guardaba esperanzas a que llegue el día para la migración de sardinas, y decía que en esa fecha todos podrían comer hasta saciarse. Quinn ya estaba cansado de esperar, así que se mete al mar a buscar comida, y Benji va tras él porque decía que eran amigos y que los amigos siempre se cuidan. Ellos buscaron y no encontraron nada, hasta que llegaron a la zona de naufragios. Mientras buscaban comida, en ese lugar se encuentran con un tiburón llamado Mugre y se veían acorralados, pero con ayuda de la reflexión de luz que hacían sus chapas logran escapar. Estas focas nadaron muy rápido para refugiarse en un barco que se encontraba anclado en ese fondo, pero son interceptados por Mugre. Quinn tiene la idea de hacer la maniobra de giro remolino para poder despistar a ese tiburón, y cuando parecía que todo había salido bien y había logrado escapar, Quinn se da cuenta que Benji no pudo hacerlo y su chapa brillante se encontraba en los dientes de Mugre. Quinn estaba muy enfadado por haber perdido a su amigo, así que va para golpear a Mugre, pero eso solo hace enfurecer a este tiburón y lo persigue por todo el barco intentando devorarlo. Cuando Quinn, sabiendo que tenía cero posibilidades de ganar, se enfrenta cara a cara con Mugre y estaba a punto de ser comido, en ese preciso momento aparece Claggart para ayudarlo. Esta foca militar le hace frente al tiburón demostrando sus grandes habilidades, y luego de eso toma a Quinn y lo lleva a la superficie. Al despertar, Quinn conoce a tres gaviotas un poco raras llamadas Escafaldra, Cambio y Mayday, y ellas lo llevan al buque Chico Bueno para que pueda encontrar a Claggart. Las gaviotas le advierten sobre el mal carácter que tiene Claggart, pero Quinn aún así decide ir a verlo. Esta joven foca había ido con Claggart para pedirle que le enseñe los movimientos que había hecho con el tiburón, pero Claggart se niega a hacerlo argumentando que enfrentarse a ese depredador es una muy mala idea. Quinn le cuenta que perdió a su amigo y que por eso quiere aprender a pelear, pero Claggart seguía negándose, aunque luego acepta al ser amenazado con perder sus latas de sardinas. Lo primero que hace es darle un consejo. Le dice que lo primordial es tener un equipo de soldados tontos, locos y valientes como para seguir cualquier misión sin importar el peligro. Entonces, Quinn va a su isla para poder reclutar a focas para su equipo, pero nadie compartía sus ideas de liberación y no eran tan tontas, locas y valientes como para enfrentarse a los tiburones. Y después se encuentra con Beth, que luego de convencerla de formar parte de su equipo al ofrecerle muchas sardinas, van a buscar a Geraldo.
Ellos aprovechan su gran discurso de valentía para unirlo al grupo y no pueda negarse, y así, ya estaba conformado el grupo de soldados tontos, locos y valientes. Entonces van con Claggart para que los entrene. Este viejo soldado les explica que Ham significa heroicos animales militares del mar, y luego les hace hacer rutinas de ejercicios de fuerza, resistencia y nado. Así pasaron y pasaron los días entrenando a estas focas y convirtiéndolos en verdaderos soldados. Pero aún faltaba la prueba final, que era pelear con el más feroz depredador llamado Bo. El primero en hacerlo sería Geraldo, pero es vencido muy fácilmente por este globo de aire que se encontraba atado en el fondo de la piscina y rebotaba dando potentes golpes. La siguiente sería Beth, y aquí ella demostró sus grandiosas habilidades de ataque y velocidad, pero es derrotada al distraerse con comida. El último en enfrentarse a Bob sería Quinn, pero después de entender que las focas jamás derrotarían a un tiburón por ellas mismas, decide enfrentarlo en equipo y así logran frenarlo. Por la noche, Quinn y Claggart empiezan a platicar, y Claggart le cuenta que Ham se disolvió luego de un accidente que hubo en el buque. Así fue como su compañero Delfino se fue al mundo del espectáculo y Switch se volvió loco. Quinn le propone a Claggart reclutar a Switch, y aunque al principio se negó, accedió a ir a buscarlo. Y cuando estaban en camino se encuentran con un tiburón peregrino llamado Dave, que pese a su gran tamaño era totalmente inofensivo y decía alimentarse solamente de plancton. Ellos solamente lo evitaron y siguieron su camino en busca de Switch. Y entonces lo encuentran, y esta loca foca se alegra mucho de ver a Claggart. Ellos le explican que necesitan armas para poder enfrentarse a los tiburones, y Switch les muestra su gran colección de armas hechas con biotecnología experimental inestable. Allí tenía granadas de almejas, anguilas eléctricas, globominas, relojes para sincronizarse, barrazucas, y una de las más poderosas de todas, el camarón pistola. También tenía un proyecto que aún estaba en etapa de pruebas, al que llama el pulpo traje. Consistía en unos pulpos que se pegaban en la piel y cambiaban su color camuflándose y camuflando a la foca que los llevase, volviéndolo invisible en el mar. Pero como aún estaba en desarrollo, Flicka, el pulpo que servía de casco, no era capaz de resistir mucho tiempo en esa forma. Y entonces, con todo eso, ya estaban listos para la misión. Al día siguiente, todo comienza con las gaviotas identificando a un tiburón y las focas esperándolo, escondidos entre las rocas bajo el mar. La primera maniobra era distraerlo con las almejas, y luego de que Switch le lance desde la superficie una anguila eléctrica que lo deja medio tonto, las focas aprovechan para amarrarlo. Pero aún no había terminado porque el tiburón tenía mucha fuerza y los jala llevándolos hacia aguas profundas. Y entonces, Quinn tiene la idea de meter al depredador a esa jaula para tiburones que se encontraba cerca de un bote. Y con ayuda de Beth logran llevarlo hacia allí saltando por encima del bote y consiguiendo meter al tiburón a la jaula. Y luego de impactar con las rocas, aquel tiburón queda atrapado, y toda aquella travesía fue vista por los tiburones tontos. Estos tiburones van donde Mugre para informarle sobre lo sucedido y decirle que las focas se habían unido para luchar juntas, y que además, una de ellas tenía la chapa brillante que Mugre lleva en los dientes. Entonces Mugre se da cuenta que el causante fue aquella foca que antes se le había escapado, y temiendo que los pingüinos y nutrias sigan esos pasos de querer enfrentar a tiburones, Mugre decide dar un ejemplo con ellos. Así que envía a todos sus sirvientes para informar a los demás tiburones sobre lo ocurrido, y todos esos depredadores reciben la noticia y quedan muy enojados por la insolencia de las focas. Y así, después de rescatar al tiburón que habían atrapado, todos juntos muy enojados y con ganas de depredar van hacia la isla de las focas. Mientras tanto, el equipo de soldados focas celebraba su gran hazaña, pero Quinn extrañaba mucho a su mejor amigo Benji y se echaba la culpa por su fallecimiento. Y entonces, llegan las gaviotas para informar sobre el ataque del grupo de tiburones a la isla, y aunque Quinn estaba dispuesto a ir a enfrentarlos, Claggart pensaba que era una muy mala idea porque a las justas pudieron con un solo tiburón, e ir a ese lugar sería sacrificar la vida de sus amigos tontamente. Claggart le cuenta la razón del accidente del chico bueno, y le confiesa que todo fue culpa suya por cortar el cable equivocado en la mina que habían sacado, y todo por ser daltónico. Y allí recién se da cuenta que en realidad todas las focas son daltónicas, y él pensaba que el único daltónico era él. Ignorando ese detalle, de todas formas Claggart no quería que Quinn cometa sus mismos errores por actuar con arrogancia e impulsivamente, así que con ayuda de la información que brindaron las gaviotas pudieron armar un plan. Y Switch quería aprovechar esa oportunidad para usar su cebo de fórmula especial que atrae tiburones. Pero para que la nueva misión tenga éxito necesitarían un bote y el gran Geraldo sabía dónde poder encontrar uno. Y ese lugar era el puerto cerca de su antiguo acuario de donde logró salir gracias a su ingenio y facciones perfectas.
Al llegar, Geraldo es interceptado por una foca jefa del puerto llamada Jing la Magnífica, y resulta que ella era la antigua pareja de Geraldo. La verdadera historia del escape del acuario no era como Geraldo tanto presumía, sino que la foca que tenía gran ingenio y facciones perfectas en realidad era Jing. El plan de escape había sido desarrollado completamente por ella, y ella fue la única que había logrado escapar. Geraldo logró salir del acuario solamente porque lo botaron, ya que la función sin Jing no era la misma. Ella está enfadada con Geraldo y no quería ayudar a conseguir el bote, pero Quinn logra convencerla diciéndole que tal vez mueran en esa misión y así podría castigar a Geraldo. Y entonces, al día siguiente, burlando a los guardias y a las cámaras de seguridad, encuentran un lujoso y hermoso yate que eligen para su misión. Y antes de irse, Geraldo intentaba pedirle a Jing que los acompañe, pero en eso aparecen los guardias de seguridad e intentan detenerlos, pero llegan demasiado tarde porque estas focas militares ya iban rumbo a su misión. Por otra parte, en la isla de focas, la marea estaba subiendo y había un grupo de focas que se habían quedado rodeadas de tiburones, pero en ese momento aparecen las focas militares con su yate esparciendo el cebo para que todos los depredadores vayan instintivamente tras esa fórmula especial y se alejen de la isla. Y como necesitaban más tiempo para que las focas lleguen a la isla, empiezan a usar las almejas, las barrazucas, anguilas eléctricas, globominas y maniobras con el yate para poder deshacerse de la mayoría de los tiburones. Y así, las focas atrapadas pudieron llegar a la isla sanas y salvas. Pero aún faltaba un tiburón muy insistente, y las focas son obligadas a estrellar el yate entre las rocas para poder perderla. Y luego de eso, toman de rehén a uno de los sirvientes de mugre que andaba con aquel otro tiburón. Y este pequeño pez tenía la lengua muy larga y revela que había otro plan más grande aparte del de rodear la isla, por lo que las focas querían ir a ver qué es lo que mugre tramaba. En el lugar habían llegado los tiburones tontos, y para evitar que vayan a avisarle a mugre que van tras él, planean poner una distracción con maniquíes muy surrealistas para que piensen que aún siguen en el yate mientras escapan por la parte trasera. Pero no todo sale muy bien, porque Geraldo movió uno de los maniquíes y lo dejó en una posición que hizo sospechar a los tiburones, así que decide quedarse junto a Jing para armar una maravillosa pieza de teatro romántico para mantener entretenidos a los tontos tiburones. Entonces el equipo de focas militares va a averiguar los planes de mugre, pero son descubiertos por un tiburón que empieza a perseguirlos y acorrala a Beth. Y cuando estaba a punto de devorarla, llega Quinn con el camarón con garra y mirada siniestra, y con un solo toque todo su alrededor explota. Por otra parte, Geraldo y Jing seguían con su teatro distractor, y luego de llegar a la escena del beso entre los protagonistas, aprovechan la distracción de los tiburones para escapar. Y cuando llegan con su equipo encuentran al tiburón que estaba muy aturdido con aquella explosión. Entonces, siguen con su misión de descubrir los verdaderos planes de mugre, y para infiltrarse Quinn utiliza el pulpo traje. Mugre había reunido a todos los tiburones para informarles sobre la amenaza de las focas y su nuevo equipo militar, por lo que propone a sus compañeros también unirse para así depredar a todas las focas de una vez por todas cuando éstas vayan a la migración de sardinas. Y cuando Quinn ya estaba por irse, Flicka no aguanta más y hace desaparecer el traje, y entonces es descubierto y rodeado por todos los tiburones. Los pulpos usan su tinta para despistar a los tiburones y Quinn puede escapar, pero es encontrado por Mugre que pensaba cenárselo, pero llega Claggart para apoyar a su cadete. Y entonces ambos estaban en problemas porque estaban rodeados, por lo que Claggart decide quedarse a distraerlos para que los demás puedan escapar. Y luego de una muy triste despedida y entregarle su chapa, Claggart se usa de carnada y pelea con los feroces tiburones ante la mirada de Quinn mientras era alejado por sus compañeros. Todos estaban deprimidos por la pérdida de su amigo y mentor, pero aún tenían la misión de avisar a la isla de focas que serían emboscadas cuando vayan a la migración de sardinas. Pero Quinn ya no quería involucrar a sus compañeros por miedo de también perderlos a ellos. Y cuando Quinn fue a la isla a avisar a las focas que no vayan a la migración, todas estas ya habían partido hacia el mar. El anciano foca le explica a Quinn que la migración es muy importante, porque aunque está consciente que tiburones estarán acechándolos y muchos morirán, lo importante es que la comunidad sobreviva, porque si no van, todos morirían de hambre. Entonces, Quinn vuelve al barco para pedir a sus amigos que lo ayuden a proteger a las focas, y todos estaban dispuestos a hacerlo, y así juntos arman un plan. Usan a Dave como transporte y camuflaje para que los otros tiburones no los descubran y así puedan llegar a donde las sardinas y las focas que pasarían en la migración. Y entonces se infiltran en las instalaciones, y poco a poco empiezan a deshacerse de los tiburones que estaban allí esperando. Pero los tiburones eran demasiados y además estaban muy hambrientos y furiosos de esperar. Y a Quinn se le ocurre un plan.
Como todos los tiburones estaban escondidos dentro del hundido barco esperando a las focas, el equipo militar cerraría todas las puertas para dejarlos encerrados. Y cuando las focas ya estaban por pasar por el barco, Switch logra cerrar la puerta principal y los demás del equipo cerrar las puertas restantes. Pero Jin tenía un problema con su puerta y Mugre intentaba salir por allí. Entonces llega Geraldo para ayudarla y hacer que Jin escape del lugar mientras él se queda a aguantar la puerta, y luego de una muy triste despedida, Jin se va y Geraldo se queda frente a una puerta que poco a poco se destornillaba y estaba a punto de ser derribada. Y así, todos los tiburones salieron del barco y empiezan a perseguir el reducido equipo foca, pero estos militares logran escapar y esconderse en un contenedor. Los tiburones los dejaron allí encerrados mientras ellos iban tras las demás focas que iban a la migración de sardinas, y Quinn queda deprimido por no haber podido ayudarlas. Todo su equipo intenta animarlo y llenarlo de confianza para que no se sienta culpable y no se derrumbe en la misión, así que juntos unen fuerzas para poder salir del contenedor y logran hacerlo gracias a Geraldo, que había logrado sobrevivir a la anterior situación. Entonces todos juntos van a por los tiburones y usan sus armas para intentar deshacerse de todos los que puedan, incluso las gaviotas también participaron en la pelea lanzándose desde el cielo y golpeando a los tiburones. Geraldo y Jin vuelven a unir fuerzas para luchar con esos peces, y Quinn usa su camarón para también hacer lo suyo. Y pese a todos los esfuerzos que hacían, aún quedaban muchos tiburones que rodean al grupo de focas y pensaban acabar con ellas de una vez por todas. Y cuando todo ya estaba perdido, aparece el buque Chico Bueno tripulado por Claggart y su viejo amigo Delfino. Ellos lanzan latas de sardinas que impactan fuertemente en los tiburones y los hacen alejarse mientras las focas subían al barco. Pero eso no había terminado porque del mar sale el tiburón Mugre y este intenta devorar a Quinn, y al intentar hacerlo, hace que la cadena de su chapa del diente se enrede con la cadena de la chapa que Quinn tenía en el cuello. Todo su equipo empieza a ayudarlo para que no lo arrastre al agua, y también se unen las demás focas, y entonces Quinn muerde la cadena para romperla y hacer que Mugre regrese al mar. Mugre pensó que la caída no le había hecho nada, pero lo que sí estaba a punto de hacerle algo era la hélice del barco. Y así, todas las focas pudieron salvarse. Ya pasaron algunos meses desde que pasó todo eso, y ahora la isla está bajo la protección del equipo foca, y cuando un depredador se acerca a la zona, el equipo foca es enviado en la boca de Dave para detenerlos. No olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu like si te gustó este resumen. Así apoyarías mucho a que este canal siga creciendo. Gracias por ver el video, y que tengas un buen día y hasta la próxima.